El sol caía como un hierro candente sobre las llanuras interminables del oeste. La hierba amarillenta ondeaba con el viento seco, y el polvo, levantado por los cascos de las reses que pastaban más allá, parecía formar una bruma perpetua. En ese paisaje hostil, donde el silencio solo era interrumpido por el silbido del aire y el graznido lejano de algún cuervo, vivía un hombre y su caballo, inseparables desde hacía más de una década. El jinete se llamaba Nathaniel Carter, aunque en los pueblos apenas lo conocían por su apellido. Era un vaquero como tantos otros, curtido por el sol, con el rostro surcado de arrugas tempranas, la piel endurecida por el viento y la mirada de quien había visto demasiadas pérdidas en su vida. No era joven, pero tampoco viejo. Pertenecía a esa edad incierta en la que un hombre puede aún cargar con todas las fatigas del mundo, y al mismo tiempo, mantener la esperanza de que el próximo amanecer traiga algo mejor. Su caballo, sin embargo, era distinto a cualquier otro. Lo llamaban Storm, un alazán fuerte, de crines negras que se agitaban como llamas en movimiento cuando galopaba. No había un animal en toda la región que se le comparase en velocidad ni en resistencia. Storm no era solo una bestia de carga ni un medio de transporte. Para Nathaniel era su compañero, su sombra, su refugio en un mundo que se había vuelto demasiado hostil. Lo había encontrado siendo apenas un potrillo abandonado, en un cañón donde los lobos ya lo rondaban. Nathaniel había disparado su rifle al aire y ahuyentado a las fieras. El potrillo, débil y tembloroso, apenas se sostenía sobre las patas. Pudo haberlo dejado ahí, a merced de la naturaleza, pero algo en aquellos ojos brillantes, llenos de miedo y al mismo tiempo de fuerza, lo hizo cargarlo en brazos y llevarlo a su cabaña. Desde ese día, Storm fue suyo, y él perteneció a Storm. La vida en el oeste era dura, implacable. Los hombres se mataban por unas monedas, los forajidos acechaban los caminos, y los pueblos se levantaban sobre la esperanza de encontrar oro o tierras fértiles, para luego desplomarse en la desesperanza. Nathaniel conocía la violencia, la había visto de cerca en más ocasiones de las que hubiera querido. Pero también conocía el valor de la lealtad, y Storm era la prueba viviente de ello. Durante años recorrieron juntos montañas, desiertos y ríos. Compartieron largas noches de frío, con Nathaniel dormido junto al fuego y Storm vigilante, las orejas atentas a cualquier amenaza. Atravesaron tormentas que parecían querer arrancarles la piel, y también días gloriosos de pasturas verdes, donde galopaban como si el tiempo no existiera. Hasta que llegó aquella jornada que cambiaría para siempre sus destinos. Nathaniel había sido contratado para llevar un cargamento de provisiones a través de la sierra, hacia un pueblo minero que llevaba semanas aislado por una banda de forajidos. Era un trabajo peligroso, pero la paga era buena, y necesitaba el dinero para mantener su rancho, que apenas resistía las deudas. Sabía que el viaje sería duro, pero confiaba en Storm más que en cualquier rifle. El trayecto comenzó sin contratiempos. La montaña se alzaba como una muralla de piedra gris, con senderos estrechos que parecían colgar sobre abismos interminables. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío y las sombras se alargaban entre los pinos. Storm avanzaba firme, con las riendas flojas, como si supiera que la vida de su jinete dependía de cada paso seguro. Pero los forajidos no tardaron en aparecer. Eran 6, armados hasta los dientes, con pañuelos cubriéndoles los rostros. Salieron de entre los árboles como lobos, y los disparos resonaron en la montaña, multiplicándose en ecos. Nathaniel alcanzó a desenfundar, pero una bala le rozó el hombro, derribándolo de la montura. Storm relinchó con furia, alzándose sobre las patas traseras. El caballo no huyó. Embistió, derribó a uno de los atacantes y pateó a otro antes de que el plomo silbara cerca de sus orejas. Nathaniel, herido, apenas pudo rodar hacia una roca y disparar a ciegas. El aire se llenó de pólvora, gritos y cascos golpeando la tierra. Al final, no recuerda bien cómo ocurrió. Tal vez fue el golpe en la cabeza, o la pérdida de sangre, pero cuando abrió los ojos ya no estaba en la montaña. Despertó en una choza humilde, atendido por una anciana que vivía sola entre las colinas. Le dijo que había encontrado a un hombre inconsciente arrastrado por la corriente de un arroyo. Storm no estaba.
Las semanas pasaron y Nathaniel sanó lentamente, aunque con una herida en el alma más profunda que la de su hombro. No sabía si Storm había caído en manos de los forajidos, si había muerto en la refriega, o si se había perdido en la inmensidad de la sierra. Lo único que le quedaba era un vacío insoportable, como si hubiera perdido a un hermano. Lo que Nathaniel ignoraba era que Storm seguía vivo. El caballo había huido. Sí, pero no por miedo. Había corrido hasta el límite de sus fuerzas, atravesando valles y ríos, esquivando a los hombres armados que lo perseguían. Sabía que su jinete estaba con vida, en alguna parte, y que debía encontrarlo. Storm el no conocía mapas ni caminos trazados por manos un viaje imposible. Lo que lo guiaba era un instinto de kilómetros, esa brújula secreta que los caballos salvajes conservan desde que la manada con el único hombre al que pertenecía. Pero en lo profundo de sus sentidos había algo más. Una memoria impregnada de olores, voces y gestos. Nathaniel no era solo su jinete, era el olor a cuero de sus botas, el silbido breve con el que lo llamaba en las madrugadas, la caricia áspera en la frente después de una larga jornada. Y era hacia eso, hacia esa huella invisible, que Storm se lanzó al galope. Las primeras jornadas lo llevaron a través de colinas bajas donde la hierba escaseaba. El otoño ya se insinuaba en los árboles, y el aire traía consigo un filo de hielo que cortaba la piel. Storm avanzaba sin descanso, apenas deteniéndose en arroyos para beber y arrancar bocados de hierba seca. A cada paso, el mundo parecía más hostil. Los disparos de los forajidos aún resonaban en la memoria de la montaña, como si los ecos persiguieran a la bestia. En la segunda noche, una manada de lobos lo acechó. Sus ojos brillaban como brasas entre la maleza, y los gruñidos crecían con el viento. Storm no retrocedió. Se plantó firme, relinchando con una furia que hizo eco en los valles. Cuando el primero de los lobos saltó, el caballo lo recibió con una coz que lo arrojó contra la oscuridad. Los demás, desconcertados por aquella furia, se dispersaron. Storm quedó solo bajo las estrellas, el pecho agitado, pero sus patas firmes. Su jinete lo necesitaba, y no habría fiera capaz de impedirle seguir. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Nathaniel despertaba cada mañana con la esperanza de escuchar un relincho familiar. La anciana que lo cuidaba, de nombre Alma, solía dejarle un tazón de sopa caliente y lo miraba con esa mezcla de compasión y sabiduría que solo tienen los que han vivido mucho. «Ese caballo tuyo era distinto», le dijo una tarde, mientras el fuego chisporroteaba. Se le notaba en los ojos. «No he visto animal más leal en todos mis años». Nathaniel bajó la mirada, estrujando entre sus manos un trozo de pan duro. «Si sigue vivo, volverá», murmuró, aunque en su voz había más deseo que certeza. Storm continuaba su travesía. Atravesó un río ancho donde la corriente lo arrastró varios metros antes de poder ganar la otra orilla. Llegó empapado, con las crines pegadas al cuello, temblando bajo la luna. Pero no se detuvo. Siguió trotando, guiado por algo que ningún hombre podía entender del todo. Un lazo invisible que lo unía a su jinete. Días después, se adentró en el desierto. El sol era una daga inclemente, y el aire vibraba sobre la arena como si todo ardiera. Storm avanzaba con paso firme, aunque cada huella se borraba casi al instante por el viento. No había agua, apenas algunos cactus dispersos. Allí, la soledad era absoluta. Durante 3 días cruzó esa extensión infinita, con los labios secos y la lengua áspera. Su respiración se volvió jadeante, y por primera vez sintió el peso del cansancio como un enemigo real. En una de esas noches, exhausto, Storm se detuvo en la cima de una duna. Levantó el hocico y lanzó un relincho largo, profundo, que se perdió en la inmensidad. Era un llamado, un grito de desesperación dirigido a su jinete. No obtuvo respuesta, pero en ese sonido dejó claro que no pensaba rendirse. Mientras tanto, Nathaniel recuperaba fuerzas. El hombro ya no sangraba, pero le quedaba una cicatriz que ardía con cada movimiento brusco. Había comenzado a caminar alrededor de la choza, intentando volver a montar aunque no tuviera caballo. Y cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Storm, erguido sobre la arena,
sus crines negras agitadas por el viento, mirándolo con ese brillo indomable. Lo que ninguno sabía era que el destino ya estaba trazando el camino del reencuentro. Storm seguía avanzando, dejando atrás desiertos y colinas, mientras Nathaniel empezaba a reunir fuerzas para volver a la montaña en busca de respuestas. El viaje apenas comenzaba, el frío era ya un enemigo y las pruebas más duras aún estaban por llegar. Del cuerpo. Storm avanzaba tambaleante entre la nieve, sus patas hundiéndose hasta las rodillas, los músculos rígidos, los ojos enrojecidos por el viento helado. Había perdido peso, las costillas se le marcaban bajo la piel, y sin embargo, cada paso lo daba con la obstinación de quien se niega a ceder. En lo profundo de su ser, una imagen lo mantenía vivo, la voz de Nathaniel llamándolo, ese silbido corto que tantas veces había escuchado antes de iniciar un galope. Una tarde, al intentar escalar una pendiente cubierta de hielo, Storm resbaló. Su cuerpo se desplomó contra las rocas, y el dolor le arrancó un relincho desgarrador. Quedó inmóvil por unos segundos, respirando con dificultad, mientras la nieve comenzaba a cubrirlo. Parecía que la montaña quería reclamarlo, sumirlo en su silencio eterno. Pero entonces, como un destello, la memoria regresó. Nathaniel acariciando su frente, Nathaniel murmurando palabras que él no entendía, pero que reconocía como promesas. Con un esfuerzo sobrehumano, Storm se levantó. En otro punto de la cordillera, Nathaniel también luchaba contra sus propias batallas. El caballo prestado que montaba se había agotado, y él avanzaba a pie, con el rifle colgado al hombro y las botas hundiéndose en la nieve. El aire helado cortaba su piel como cuchillas. Fue entonces cuando los escuchó. Voces ásperas, acompañadas por el tintineo metálico de espuelas. Eran 3 forajidos, los mismos que semanas atrás habían intentado robarle en la montaña. Reconoció sus pañuelos oscuros, el brillo de las armas bajo la luz mortecina. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno, con una sonrisa torcida. El vaquero que perdió a su caballo. Nathaniel apretó la mandíbula. Sabía que no podía enfrentarlos en un duelo abierto. Estaba cansado, sin ventaja alguna. Pero tampoco podía retroceder. Levantó el rifle, decidido a vender cara su vida si era necesario. Los disparos resonaron, secos, quebrando el silencio blanco de la montaña. La nieve se tiñó de pólvora, y Nathaniel sintió el zumbido de una bala pasar rozando su oreja. Respondió con un disparo que derribó a uno de los bandidos, pero los otros 2 lo rodearon como lobos. Mientras tanto, Storm avanzaba en esa misma dirección. Sus orejas, aún en medio del viento, captaron un sonido distinto al rugido de la tormenta. Disparos. Levantó la cabeza, agitado, y sus patas encontraron fuerza donde ya no había. El relincho que lanzó entonces atravesó el aire como un trueno. Nathaniel, acorralado contra una roca, escuchó ese sonido y por un instante creyó que estaba soñando. No podía ser, no en medio de aquel infierno de nieve y pólvora. Pero el relincho se repitió, fuerte, vibrante, como si la montaña misma lo gritara. Los forajidos se detuvieron, desconcertados. Y en ese instante, entre la cortina blanca de nieve, apareció Storm. El alazán de crines negras, cubierto de hielo, con la piel marcada por la fatiga, pero con la mirada de fuego intacta. Avanzaba al galope, cada pisada un trueno que hacía temblar la tierra. Los bandidos intentaron reaccionar, pero Storm se abalanzó sobre ellos con una furia desatada. Una coz derribó a uno, mientras Nathaniel aprovechaba para disparar al otro. El eco de los disparos se desvaneció en la cordillera, y de pronto todo quedó en silencio, salvo por el resoplar entrecortado del caballo. Nathaniel, jadeante, dejó caer el rifle y dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de Storm. No hubo palabras, no hubo necesidad de ellas. El vaquero alzó la mano temblorosa, y el caballo, con un relincho bajo, el silencio después de la batalla parecía irreal. Habían vuelto a seguía cayendo, cubriendo los cuerpos de los forajidos como si la montaña quisiera borrar toda huella de violencia. Nathaniel permanecía de pie, la mano aún sobre el lomo de Storm, sintiendo el calor tibio que emanaba del animal en contraste con el frío helado que lo rodeaba. El caballo respiraba agitado,
pero firme, con esa dignidad indomable que había demostrado desde Potrillo. Nathaniel apoyó su frente en la de Storm, y cerró los ojos. No había oración ni palabra suficiente que pudiera abarcar la magnitud de lo que sentía. Gratitud, alivio, amor. Un amor que no era el que los hombres acostumbraban a mencionar en tabernas ni en cartas, sino uno más antiguo, más puro, la lealtad compartida entre dos seres que habían confiado la vida uno al otro. «Lo lograste», susurró el vaquero con voz quebrada. «Maldito seas. Lo lograste». Storm relinchó suavemente, como si respondiera que lo imposible nunca fue una opción. El regreso fue lento. Nathaniel, herido y agotado, montó sobre Storm, y por primera vez en semanas, sintió que el mundo volvía a tener sentido. No había mula prestada ni otro caballo en toda la frontera que pudiera cargarlo con tanta firmeza. Cada paso de Storm en la nieve era una promesa cumplida, una victoria sobre la muerte. Atravesaron la cordillera, descendieron hacia valles más amables y finalmente encontraron el sendero que conducía de vuelta al rancho. En el camino, Nathaniel se cruzó con viajeros que, al verlo montado sobre aquel alazán imponente cubierto de cicatrices, no podían creerlo. Muchos lo miraban en silencio, como si presenciaran una leyenda. De vuelta en su cabaña, Nathaniel cuidó de Storm con paciencia. Le curó las heridas, le alimentó con las últimas reservas de grano y le habló cada noche como a un hermano. El caballo, a su vez, permanecía cerca incluso cuando no estaba atado, siguiéndolo con la calma de quien ya no necesita ser domado porque ha entregado su confianza por completo. Pasaron semanas hasta que la rutina regresó. Pero nada volvió a ser igual. Nathaniel, que antes había vivido solo para sobrevivir, entendió que Storm le había enseñado algo más grande que la resistencia o la valentía. Le había mostrado que la lealtad y la fe trascienden la distancia, la violencia y el tiempo. Y así, en cada amanecer, cuando el sol se levantaba sobre las llanuras y el vaquero montaba de nuevo a Storm para recorrer el horizonte, sabía que aquel viaje imposible no había sido solo del caballo. También había sido suyo. Habían recorrido juntos los kilómetros de la desesperanza hasta reencontrarse en la esperanza. El pueblo, con el tiempo, inventó 1000 versiones de la historia. Algunos decían que Storm era un espíritu salvaje, un regalo de los dioses de la llanura. Otros juraban que el caballo tenía sangre de mustang ancestral, imposible de quebrar. Pero Nathaniel nunca desmintió ni confirmó nada. Solo sonreía, acariciaba la frente de Storm, y en silencio, recordaba cada paso de aquel viaje imposible. Porque lo sabía. El verdadero milagro no estaba en la distancia recorrida, ni en las tormentas vencidas, ni siquiera en la victoria contra los forajidos. El verdadero milagro estaba en que, en un mundo duro y despiadado, aún era posible encontrar una lealtad tan pura que valiera la pena vivir y morir por ella. Y así, cada vez que alguien le preguntaba qué había aprendido de aquel viaje, Nathaniel respondía con calma: que en esta vida no se trata de cuánto poseas, ni de cuánto conquistes, sino de quien recorre contigo el camino, sin abandonarte jamás. Moraleja. La historia de Storm y Nathaniel nos recuerda que la lealtad no entiende de distancias ni obstáculos. Que el amor verdadero, ya sea entre hombres, animales o causas, se demuestra en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido. Y que, a veces, los lazos invisibles que nos unen son más fuertes que cualquier cadena. Invitation final. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos que nos enseñan que, incluso en un mundo duro, siempre hay un camino de esperanza y un reencuentro posible.